Hola, vamos a analizar el siguiente problema. El producto de tres enteros positivos es 1500 y su suma 45. ¿Cuál es el mayor de los tres números? Bueno, podemos explicar este problema utilizando esta estrategia que se llama adivina y comprueba. A ver, por ejemplo, un intento fácil podría ser utilizando, utilizando que todos los tres números sean iguales, que los tres números sean 15. La suma es 45. Pero si hacemos la multiplicación nos va a quedar 3375. Esto lo podemos considerar como nuestro primer intento. Podemos trabajar esta estrategia y así volvemos este problema a un ejercicio sobre sumas y multiplicaciones. Otro intento podría ser 10 más 25, pero al hacer la multiplicación nos va a dar 2500. Este sería un segundo intento. Podemos dar esto como ejemplo para que quede claro qué es lo que quiere el problema. Aquí estamos cuidando que la suma sea 45. Sí, estos intentos pueden ser al azar, estamos adivinando y comprobando. Por ejemplo, ahora podríamos fijarnos en la multiplicación. 15 por 10 es 1500, pero la suma aquí nos queda que es 35. O podría ser este ejemplo sencillo, 1 por 1500, pero la suma nos queda muy grande. Entonces aquí ya tenemos 4 intentos. Podemos dar esto como ejemplos para poder entender el problema. Aprovechamos este problema para analizar lo que es una ecuación de Diofanto. Tenemos una ecuación que nos dice que la multiplicación de los tres números a, b y c es igual a 1500 y la suma de los tres es 45. Además, los números son enteros. Es una ecuación de Diofanto porque las incógnitas son enteros y además tenemos más incógnitas que son 3 y solamente tenemos dos ecuaciones. Aquí algo importante si se está participando en una olimpiada de matemáticas, que podrían darles 2 puntos por encontrar los números, solamente comprobando que funcionan sin analizar. Bueno, este problema es un ejemplo de cómo haríamos un análisis o una justificación de cómo se encuentra la solución. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Podemos factorizar 1500 en números primos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 1500 que es igual a 15 por 100 y el 15 es igual a 3 por 5. Aquí el 15 ya lo logramos expresar como producto de primos. Y en el caso del 10 es 2 por 5 como números primos. Entonces por acá está el 10, aquí hay otro 10 y aquí hay un 15. Podemos ordenar, sabemos que el 2 apareció dos veces, el 3 solo aparece una vez y el factor 5 aparece tres veces. Y lo podemos expresar como exponentes. Aquí es importante trabajar el problema paso por paso porque podemos estar ganando un punto. Aquí ya estamos justificando una parte de la solución. Entonces aquí esto nos estaría llevando a un punto. Y escribir esto es bastante rápido, entonces es recomendable hacerlo. Ahora usamos este tema, el tema de paridad. Identificamos que vamos a tener cuatro casos. El caso 1 es cuando nuestros tres números son pares. La suma de tres números pares es par. Entonces por acá lo tenemos. Y si multiplicamos tres números pares, también nos da un número par. El segundo caso es cuando tenemos dos números pares y uno impar. La suma es impar.
Otro caso es cuando dos números son impares y uno es par. En ese caso nos va a dar, el resultado va a ser un número par. Y el último caso es cuando los tres son impares. Y esto nos da un número impar. Con las multiplicaciones, aquí, si aquí tenemos dos números pares multiplicados por un número impar, en este caso también nos va a dar un número par. También aquí, como tenemos un número par, en la multiplicación el resultado va a ser un número par. Bueno, elaborar esa tabla no es tan complicado, se puede hacer bastante rápido, ¿no? Escribir bastante rápido. Una otra forma de hacerlo es utilizando el número 0. Utilizamos el 0 para los números pares y el número 1 se utiliza para los números impares. ¿De qué nos serviría utilizar el 0 y el 1? Porque es más claro. Por ejemplo aquí, cuando tenemos un 0 multiplicado, sabemos que la respuesta va a ser 0. Entonces todos estos, el 0 está representando el número par. Sería porque es más fácil analizar de esa forma. Bueno, por ejemplo aquí en este caso, aquí el 0 es un par, el 1 representa impar, el siguiente 1 representa impar. Esto nos va a dar 2 y el 2 sabemos que es número par. Aquí estamos utilizando un símbolo. Este símbolo se llama congruencia, para no confundirnos con el signo igual. Bueno, elaborar esta tabla también no lleva mucho tiempo. No lleva mucho tiempo escribirlo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es trabajando este problema paso por paso. Y ahora de la tabla podemos hacer nuestras conclusiones. Queremos que la suma de los tres números sea 45. Y nos damos cuenta que 45 es un número impar. Entonces solamente son posibles. Tenemos dos opciones, que sea el caso 2 o que sea el caso 4. Entonces lo decimos. De la tabla vemos que son dos números pares y uno impar. Y el otro caso, o deben ser tres impares. Ahora vamos a utilizar lo de la multiplicación. La multiplicación nos debe dar un número par. Y si nos fijamos en la tabla, por ejemplo, aquí hay tres casos que nos dan pares. Pero la tabla ya había, la tabla solo nos está diciendo que tenemos dos opciones, que es el caso 2 o es el caso 4. Entonces podría ser este caso, este 2, o este caso 4. Pero nos fijamos que en el caso 2 el resultado es par, entonces se estaría descartando. Se estaría descartando el caso 4 porque nos da impar. Y aquí lo decimos, ¿no? Los tres números no pueden ser impares. Y hacemos nuestra pequeña conclusión, entonces son dos números pares y uno impar. Entonces hacer esto también es rápido. Podríamos estar ganando un punto por hacer el análisis de la tabla, por elaborar la tabla, y otro punto por concluir que son dos números pares y uno impar. Entonces aquí nos analizamos los casos posibles. Aquí sí utilizamos un poco del lenguaje algebraico. Ya sabemos que son dos números pares. Aquí le ponemos el número A, 2 por X. El otro va a ser B, 2 por Y. Y el número C lo ponemos como un número 1 multiplicado por un número Z. Además podemos poner esta condición, A menor o igual que B. Esto para facilitar el análisis. Y aquí lo que vamos a hacer es que estos factores 3, 5, 5, 5 los vamos a repartir entre estos números A, B, C, porque al final de cuentas vamos a multiplicar los numeritos. Entonces recordamos que el número 1500 tiene dos factores 2, factores 3 solo tiene 1 y los demás son factores 5.
Como deben ser dos números pares, entonces el factor 2 debe estar en uno de los números y el otro factor 2 debe estar en el otro número. Bueno, y aquí nos damos cuenta que 3 o 4 factores no pueden estar con un solo número, porque por ejemplo si al número c lo definimos como 3 por 5 por 5, eso nos va a dar 75, que ya le gana 45. Entonces aquí identificamos dos casos. Un caso 1 va a ser cuando de estos cuatro factores primos que nos quedan, vamos a un número le vamos a poner dos factores, a otro 2 y al otro ninguno. A ver, aquí está el otro caso 2. El caso 2 es cuando se reparte un factor con dos números y dos factores con otro número. O sea, a un número le vamos a poner dos factores primos, al otro solo uno y al otro solo uno. Y bueno, ¿cuál es lo importante de escribirlo por paso a paso? Es que aquí, si no logramos terminar el problema, nos podrían estar dando un punto. Vamos a analizar el caso 1. Entonces, ¿de qué se trata el caso 1? ¿Qué parejas podemos formar con los factores que faltan por repartir? Una pareja es el 3 y el 5 y la otra pareja es el 5 y 5. Entonces, por ejemplo, al número C le podemos asignar el 3 y el 5. Aquí estaríamos formando el número 15. ¿Y qué pasa con la otra pareja, el 5 y el 5? Esa pareja se tiene que ir con el A o con el B. Como pusimos la condición de que A es menor o igual que B, el número B recibe los dos factores 5. Entonces aquí estamos formando el número 50. Y el número A se queda como el número 2. Entonces esta estrategia nos garantiza que el producto de los números ABC va a ser 1500. Hay que verificar la otra condición, que es que la suma de los tres tiene que ser 45. En este caso, la suma claramente es mayor que 45. Entonces fíjense que aquí ni siquiera hago la cuenta, nada más afirmo que es mayor que 45 y se descarta. Ahora el número C. El número C podría estar recibiendo los dos factores 5. Entonces en este caso estaríamos formando aquí el 25 y la otra pareja de factores, que es el 3 y el 5, lo estaría recibiendo el número B. Así el número B sería 2 por 3 por 5 igual a 30. Y tenemos que hacer la comprobación con la suma y nos queda que es mayor que 45, se descarta. Esto ya termina este renglón. Y aquí haría falta otro casito. Sería que el C no recibe ninguno de los dos, ninguna de las dos parejas. Entonces C se quedaría como 1. En el caso del B, el B sabemos que va a ser un 2. Recibe la pareja más pequeña, digamos que es 3 y 5. Entonces aquí va a ser 30 y el número, bueno, este era el número más grande, este sería el número A. Y el número B estaría recibiendo el 5 y el 5, que esto es igual a 50 y se estaría descartando, porque la suma nos va a quedar mayor a 45. Entonces esto nos podría estar dando otro punto para analizar este caso. Ahora
Ahora el caso 2 son más opciones. Entonces aquí, por ejemplo, dos factores pueden ser el 3 y el 5, y los otros dos podrían ser 5 y 5. Y los demás quedarían sueltos. 5 y 5 y aquí 3 y 5. En este caso podemos elaborar una tabla para analizar los casos. Por ejemplo, el 3 y el 5 se lo podemos asignar aquí al número C, estaría por acá. ¿Y qué pasa con los otros? Como son iguales, el 5 y el 5, pues aquí sería 2 por 5 igual a 10. Aquí 2 por 5 igual a 10. Y ya tenemos una opción, que aquí la suma nos va a quedar 35. Ahora el otro caso es cuando al número C le asignamos la pareja 5 y 5. Entonces aquí el número C sería 25. Ahora, ¿qué pasa con los otros dos factores que sobran? Que son el 3 y el 5. Entonces uno se va con el número A y el otro se va con el número B. Entonces nos quedaría aquí un 6, un 10 y un 25. Estamos garantizando que la multiplicación da 1500, pero falta lo de la suma. Este se acerca. Entonces la otra forma es que al número C no se le asigna ningún par de factores. Entonces se le asigna el 5 o el 3. Si se le asigna el 5, pues este 3, 5 se tiene que ir con el número B, que pusimos que es el más grande. Y el otro factor 5 se va con el A. Aquí tendríamos 10, 35. Y en este caso ya logramos la respuesta. Pero hace falta terminar el análisis. ¿Qué otro caso podría ser? Que aquí el número A tenga el número 3 y aquí tenga el 5 y 5. Este caso, pues como está el 50, ya no es posible. Entonces hay que tener cuidado de tener todas las opciones. Estamos tratando de escribir todas las opciones posibles, más que nada para garantizar que tenemos una solución única. Podrían haber dos soluciones. Y ya teníamos un punto por este caso. Como conclusión, bueno, entonces hay que hacer la comprobación. Los números que logramos son 10, 35. Y la multiplicación aquí da 300 por 5, 1500. Esto para detectar un posible error de cuenta. Y ya, tenemos que hacer la conclusión. Y nos dan el puntito por concluir. Entonces es muy importante hacer este paso por paso para no irnos en ceros en un examen. Entonces aquí vimos lo que es una ecuación de Diofanto. Vimos cómo se utiliza esta técnica de paridad. Y utilizamos la factorización en números primos. Esta estrategia, adivina y comprueba, fue lo más básico que podemos utilizar. Y entonces al final de cuentas estuvimos viendo una estrategia de cómo atacar estos problemas de ecuaciones de Diofanto.